Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. ¿Vieron el video anterior? Bueno, estuve viajando. Ahora toca día de descanso, con buen clima, con buen sol. Tranquilidad, un poco de tranquilidad, no viene nada mal cada tanto. Hoy quiero hablar de algo que es muy importante. Viendo que hay gente que quiere emigrar a Italia y por ahí ve videos donde hay gente que se queja, hay gente que habla de Italia, obviamente contando sus experiencias, ¿no? Contando experiencias totalmente diferentes a las de uno, a las de otro. Como yo, por ejemplo, que cuento mis experiencias de vida, de trabajo, cómo vivo acá, cómo estoy acá, cómo me muevo acá. Bueno, hay otro montón de gente, hay mucha gente también en YouTube contando sus experiencias, lo cual son todas válidas porque cada uno cuenta lo que le va pasando a uno, ¿no? Y lo que ve en su entorno, como es mi caso, que yo veo de conocidos y amigos, lo que les pasa a ellos también, ¿no? Y comparto algunas cosas. Pero el tema importante es qué tan estresante es vivir en Italia. Yo te cuento mi experiencia. Bueno, ustedes, el que me sigue, sabrá cómo es mi vida, a qué me dedico, dónde vivo. Bueno, para el que no sabe, soy argentino, soy músico, estoy viviendo acá en Italia. Yo vine a trabajar de músico. Al principio estuve viviendo en el sur de Italia un año. Vine en pareja. Mi pareja es profesora de inglés, de idioma. Yo estudié toda mi vida en Argentina y tocaba allá en Argentina en orquesta sinfónica. Bueno, y decidimos venir a Italia a vivir de lo nuestro. Al principio, como todos, empezamos de cero, de abajo. Es un proceso que hay que pasar, un proceso que cuando uno emigra a un país totalmente desconocido, como para nosotros era Italia, hay que empezar de cero. Tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus ventajas y desventajas, obviamente. Es un proceso por el que hay que pasar, ¿no? Y esto te lleva a, depende de cada persona, de cada organismo, de cada mente, si le pesa más o le pesa menos, porque sabemos que al principio, cuando uno viene acá no lo conoce nadie y obviamente empezando de cero cuesta más, cuesta menos. Esto va a depender de cada uno y cómo lo tome cada uno. Esto es lo importante porque, como les digo, ¿qué tan estresante es vivir en Italia? Bueno, cuando uno arranca de cero, empieza por ahí con un trabajo que no es su profesión. Esto, si bien pesa, porque juega en contra mentalmente, porque no es lo que vos querés hacer realmente, pero sabiendo que uno tiene un objetivo, un proyecto que quiere llevar adelante, y bueno, tienen que entender que a veces tiene que pasar ciertas cuestiones para llegar a ese objetivo, ¿no? Y este es uno de ellos, como por ejemplo trabajar de otra cosa que no es lo tuyo. Entonces te podrá llevar un poco más, un poco menos, bueno, es así. Después el tema de cuánto tardás en acomodarte acá, eso también te puede jugar en contra en cuanto a lo psicológico, porque no todos venimos con el mismo dinero, con los mismos ahorros. Hay gente que viene con muy poquitos ahorros, hay gente que viene con un buen dinero, lo cual hace mucho más fácil absorber, pasar ciertas etapas y la pasa de otra manera, ¿no? Entonces ya por ahí no estás tan estresado, no tenés tanto problema, tanto apuro por conseguir un trabajo urgente para generar dinero, para sobrevivir, digamos, al principio. Entonces tenés cierta tranquilidad, lo podés llevar de otra manera, ¿no? El dinero, como dice un tema, el dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Porque es cierto, te ayuda a pasar este tipo de cosas. Entonces, ya te dije que ciertas cuestiones son muy estresantes, como el llegar a un país, obviamente, que no conoces, que tenés que empezar desde cero. También te juega en contra si tenés pocos ahorros, poco dinero. Eso te juega en contra psicológicamente, por lo tanto te va a estresar mucho más que si venís con más dinero, como te dije antes. Esa es una de las cosas que generan estrés y que la podés pasar mal si venís con poco dinero. Esto te lo quiero decir porque muchas veces uno planea cosas y por ahí no salen como uno tenía pensado. Por lo tanto, tenés que tener, como digo, seguido, ¿no? Un plan A, un plan B y un plan C en caso de que falle el segundo plan, ¿no? Vos venís con una idea, si eso no funciona tenés que tener otra idea y si eso no funciona tenés otra idea. Más vale que sobren ideas, estrategias a venir desprevenido, eso se los voy a repetir siempre, porque eso los va a ayudar a estar preparados no solo psicológicamente, sino que estratégicamente van a pasarla mucho mejor, ¿no? Esto es a raíz de mi experiencia del tiempo que hace que estoy viviendo acá, que hace ya más de 2 años y medio. Si hablamos de estrés y complicaciones, tenemos que hablar de la burocracia. La burocracia italiana, que como sabemos
es un poquito, o es igual o un poco peor que en Argentina, conociendo el caso argentino, ¿no? Para hacer todo tipo de trámites lleva mucho movimiento, mucho papeleo, mucho tiempo, muchas firmas, y esto es la burocracia italiana. Bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. Esto te puede dar un grado diferente de estrés de acuerdo al idioma que manejes vos, ¿no? Al nivel de idioma que manejes vos, porque no va a ser lo mismo alguien que habla bien italiano haciendo todos los trámites que tenés que hacer que una persona que entiende un tercio de lo que le están diciendo para hacer un trámite. Esto es obvio, ¿no? Si ya es difícil para un italiano haciendo trámites acá en Italia, imagínate uno que no entiende bien la lengua, que no entiende bien el idioma. Se te complica muchísimo más. Esto te genera un trastorno psicológico, un estrés que no te podés imaginar. Así que prepara el idioma por lo menos para suplir un poco esto de la burocracia italiana, ¿no? Que, como les digo, es bastante complicado. Se van a dar cuenta cuando lleguen, si vienen acá, que cada trámite que tienen que hacer lleva mucho tiempo. Otro punto también a tener en cuenta para que no te empieces a cargar de energía negativa y estrés es que no te contagies de las personas que se están quejando todo el tiempo de todas las cosas, ya sea de la burocracia, de los impuestos que hay que pagar, que por cierto son los que tiene Italia. Si vos tenés que averiguar vos que si Italia tiene muchos impuestos, después venís acá y te vas a quejar de los impuestos, tenés que tener en cuenta que es así y que vos vas a venir y no va a cambiar porque vengas vos. Italia va a seguir con los mismos impuestos que tiene, por lo menos por ahora, entonces ya sabés que es así y no lo vas a cambiar, entonces te ahorras un montón de estrés. Por eso te digo, no te contagies de esa gente que por ahí empieza a ver todo de manera negativa, ya sea, como te digo, la burocracia, los impuestos, puede ser el clima, puede ser el tráfico, puede ser un montón de cosas que esto te puede pasar en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero hablando específicamente de Italia, vos tenés que saber cómo es, por lo menos a grandes rasgos, Italia, con el tema impuestos, con el tema burocracia, con el tema transporte. Bueno, todas estas cosas, si vos entendés cómo funcionan, te ahorras todo el estrés porque lo tomás como que es algo natural, como que es algo así y listo y punto. Y no esperás que cambie o no esperás otra cosa diferente a lo que es la realidad. Otra cosa que te puede generar estrés puede ser viajar mucho si no te gusta viajar, o el tráfico, o la gente, o mucha gente, las aglomeraciones, bueno, todo este tipo de cosas. Esto, si vos sabés que te genera estrés este tipo de cosas, te vas a elegir un lugar como el que estoy acá, ¿viste? En medio de la selva, ¿no? Te vas a elegir una ciudad pequeña, cercana a una ciudad grande, o un pueblo donde tengas tranquilidad, tengas calidad de vida, ¿no? Y calidad de vida, ¿qué se entiende por calidad de vida? Bueno, depende de lo que vos quieras, porque hay gente que dice que tener calidad de vida es poder acceder a un montón de cosas. Moscardón en el coso. Calidad de vida para algunas personas es vivir tranquilo, con naturaleza, tener paz, seguridad, todo esto, y para otras personas puede ser acceder a un montón de servicios y cosas que te ofrece una gran ciudad, por ejemplo. También puede ser calidad de vida. Esto depende de cada uno, ¿no? Depende de lo que vos quieras, pero si te genera estrés estar en una ciudad grande, obviamente vas a tener que buscar todo lo contrario, un pueblo, una ciudad pequeña que esté cercano al trabajo, que tenga opciones de trabajo, opciones de transporte que te faciliten la vida, porque uno busca eso, ¿no? Tener la vida lo más sencillo posible. Hay gente que no, hay gente que busca todo lo contrario. Pero bueno, en mi caso busco simplificar las cosas de una manera que te haga sobrellevar la vida tranquilamente. Por ejemplo, en el ejemplo mío, en el ejemplo de mi vida, de mi trabajo, de mi profesión, como sabrán, yo viajo, a veces voy y vengo el otro día, a veces en 2 días, pero bueno, me tengo que estar moviendo, por eso no tengo que estar viviendo específicamente en una ciudad grande o nada por el estilo, porque mi trabajo es músico, entonces tengo que andar viajando. Elegí vivir en una ciudad tranquila con la calidad de vida que a mí me gusta, que es la naturaleza, que tenga naturaleza y tranquilidad, nada de ruido, nada de cosas raras. Entonces, viviendo acá tengo la tranquilidad que quiero. Ahora tomando unos mates acá, está Romy ahí que no quiere salir, pero bueno, esto es lo que yo quiero por el momento. Así que espero que les sirva este video, que les haya gustado, que se suscriban al canal si aún no lo hicieron, y voy a estar compartiendo obviamente más experiencias mías acá en Italia. Nos vemos en el próximo video. Chao.